Me llamo Xavier Romero y bueno, pues soy guionista. Soy guionista que empecé en los primeros tiempos en TV3 hace pues, unos 25 años, ¿no? Cuando Televisión de Cataluña empezaba y buscaban guionistas. Entonces no había aún una formación específica en las facultades, pero bueno, yo había estudiado periodismo, me gustaba escribir. Y a partir de un personaje importante en Cataluña en todo el tema del guión, una persona que ha participado en proyectos muy, muy importantes, como las primeras telenovelas también, que se llama Xés Barceló, él de alguna manera iba haciendo este casting de guionistas, nos iba formando, trabajábamos en los infantiles y así empecé pues hace unos 25 años, ¿no? Siempre he estado vinculado a programas infantiles. El más exitoso, más popular, más reconocido ha sido el Club Super 3, que en su día pues, se habló de que fue un fenómeno sociológico y algo tuvo de eso, ¿no? Fue un gran éxito. Y después, pues, en muchos programas vinculados a infantiles, ¿no? Y juveniles también. Por destacar, pues, participé en los inicios de Una Mà de Contes, que ha sido un programa que Televisión de Cataluña ha vendido mucho por todo el mundo y que tiene un formato muy singular y muy artístico, ¿no? En general, programas infantiles y juveniles. Y después, dentro de ese ámbito, me fui especializando en animación. Teniendo en cuenta que la animación, pues, sobre todo va dirigida a público infantil, ¿no? Pues un poco por derivación entré ahí. Y ya cuando entré, empecé a participar del Cartoon Forum, que es esta organización europea vinculada al programa Media, que lo que hace es que favorece el encuentro entre todos los productores, televisiones de Europa. Desde Televisión de Cataluña se vio que el camino de la animación pasaba necesariamente por las coproducciones en Europa, por la necesidad de encontrar un estilo, por los presupuestos. Y bueno, pues ahí fui siguiendo y me especialicé en animación. Complejo. Hay una serie de factores, pero intentando resumir. Primero, tiene que tener claro a qué franja de edad va. Porque en televisión y en animación, yo creo, hay una serie de parámetros, de líneas que rigen cada una de las franjas de edad que son importantes. Y se tienen que respetar y se tienen que conocer. Eso en el bien entendido que tanto una serie de animación como entiendo que cualquier obra de ficción, si luego está bien hecha quiere decir tiene calidad dramática y tiene calidad gráfica, trasciende su franja de edad. Y en eso pues tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos, yo qué sé, Asterix, Tintín. En el caso del cómic, no se han hecho series, ¿no? Pero bueno, que son ejemplos claros donde su franja de edad trasciende y pueden llegar a todas, ¿no? Una serie de animación, por ejemplo, no se me ocurre, no sé si conocéis esta de Shaun the Sheep, el Cordero Shaun, una serie de Aardman, ¿no? Producida hace unos años, en el 2009-10. Es una serie de un rebaño de corderos que vive en una granja con su pastor y que, bueno, pues cuando el pastor no los ve, ellos tienen comportamientos humanos, ¿no? En stop motion, con resina, ¿no? Bueno, esta serie trasciende, o sea, nosotros en TV3 se ha emitido en la franja preescolar, pero es una serie que es para todos los públicos. Entonces, respetar mucho un poco los parámetros de cada franja de edad, ¿no? Y luego ser coherentes con la franja de edad a la que vas, con el género que quieres tratar, que sea coherente con la animación que propones. Es decir, si tú propones una serie de aventuras, entiendo que no propongas hacerla en flash, ¿no? Porque si propones una serie de aventuras con un componente épico, querrás una animación que sea realista, que puedas
ver un poco pues, todos los movimientos de una manera realista, ¿no? Si no, no entrarás. Bueno, pues la coherencia es eso, ligar la franja de edad, el género, el estilo, el tono, para que esa unidad sea coherente y funcione, ¿no? Entonces, resumiendo mucho, es eso, franjas de edad y coherencia en el estilo, ¿no? Claro, yo trabajo para Televisión de Cataluña, TV3. Televisión de Cataluña tiene un departamento de coproducciones que coproduce no solamente animación, también cine, TV movies y documentales, ¿no? Entonces, claro, dentro de los mandatos de Televisión de Cataluña, como televisión pública, está el estimular la industria audiovisual de nuestro país, ¿no? Entonces, nuestra función dentro de eso es, pues eso, trabajar con las productoras, ¿no? Y acompañar los proyectos. ¿Cómo funciona? Nosotros participamos desde que la productora nos presenta el proyecto hasta que se termina, ¿no? Seguimos un poco los funcionamientos de cualquier televisión europea, ¿no? Hacemos una primera selección de proyectos, los presentamos a una comisión interna donde se deciden cuáles se participa y a partir de ahí vamos haciendo todo un seguimiento de evolución del proyecto, ¿no? Desde las primeras sinopsis, biblias gráficas, guiones animáticas, hasta que la serie se termina, vamos acompañando. Nosotros, nuestra actitud no es imponer nuestro gusto personal, sino que, lo que decía, desde fuera, diría vigilar o aportar lo que podemos, personas que no estamos metidas dentro concretamente trabajando en la serie, ¿no? Tenemos esa distancia y lo que hacemos es de alguna manera aportar esa visión al equipo que está trabajando en la serie, acompañándolo, ya te digo, sin imponer nuestro gusto personal. En cuanto a la producción, yo me ocupo de contenidos y otro compañero mío, Uriol Salapatau, se ocupa de todo el tema de producción ejecutiva, ¿no? Entonces él pues, hace más un seguimiento más cercano del presupuesto, de los pagos, de la relación con los productores. A ver, yo creo que al final se impone la calidad. Claro, uno puede hacer cosas de bajo presupuesto muy bien hechas y de presupuesto muy alto mal hechas, ¿no? Entonces, además hay mucha diversidad de estilos, o sea, tú puedes hacer, claro, el término comercial es complicado. A ver, nosotros, comercial, ¿qué quiere decir? Pues que al final lo vendes, ¿no? Y como televisión y como industria queremos vender. No queremos vender como televisión pública para obtener beneficio, que también, porque trabajamos con dinero público y tenemos que usarlo lo mejor posible, ¿no? Pero es complejo, son mecánicas complicadas, el mercado europeo es difícil, entonces estamos impulsando ahí la industria para que funcione. Bueno, entonces, al final se impone la calidad, o sea, si tienes buenos guiones, buena ilustración y buena animación y coherente, vuelvo a repetir, pues lo más seguro es que vayas encontrando tu espacio, ¿no? Luego hay mucha serie también, ¿no? En el mercado japonés, americana, europea, y al final hay los canales que hay, entonces no solo es un tema de hacer algo de calidad, sino de tener una buena distribución y saber presentarlo en el lugar adecuado y tener capacidad para venderlo, ¿no? Mira, yo diría, apostar fuerte es apostar con regularidad. O sea, regularidad quiere decir que tú tienes un presupuesto anual y que lo vas gestionando durante todo el año para que los productores puedan ir presentando y se vaya aprobando y que la continuidad del trabajo que haya continuidad en el trabajo de la productora, ¿no? Esa
es la apuesta fuerte y como más grande sea el presupuesto, pues mejor, ¿no? A ver, entiendo que Televisión de Cataluña, por la población que tiene, destina un presupuesto proporcional adecuado. Claro, si nos comparamos con Francia, pues no tenemos nada que hacer. O sea, la inversión que hace Francia en animación, pues igual multiplica por, no sé, por 70 la que hacemos nosotros, ¿no? Y tienen la industria que tienen, claro, apuestan muchísimo. Nosotros, como Televisión de Cataluña, en la medida que de nuestro presupuesto y nuestra población, pues hacemos lo que podemos. Entonces, lo que sí hacemos es esa regularidad, ¿no? O sea, que de repente no ocurra que estamos un año o dos donde por cuestiones de dinámica interna de la televisión, pues no decidimos proyectos y no invertimos en los proyectos, ¿no? Eso para la entrada. Claro, el tema de la apuesta de animación en Cataluña supongo que viene de que tradicionalmente ha habido muchas productoras que han trabajado en Cataluña, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa vinculación, ¿no? Y esa historia está ahí y pues le damos continuidad, ¿no? También ya te digo que no solo coproducimos animación, sino que también TV Movies, cine y documental, ¿no? Y responde a esa intención como televisión pública y servicio público de favorecer, de impulsar un poco coordinadamente toda la industria audiovisual catalana. Yo creo que en televisión se ha de ser un poco conservador. Y conservador sin dejar de innovar, ¿no? Pero porque lo que puedes probar en cortos y que te pueden marcar líneas innovadoras son riesgos que yo creo que una serie no debe asumir. No debe asumir porque son presupuestos muy altos, son muchísimas horas de producción y tienes que asegurar dentro de unos márgenes que esa serie guste y se venda. Luego, bueno, son equilibrios que hay que ir combinando, es decir, pienso que el público infantil juvenil sí que es verdad que es innovador y valora la innovación, y eso es cierto, pero en general yo creo que la televisión es un hábito que también pide cosas un poco previsibles, o sea, es un mueble de casa, forma parte del ámbito doméstico, ¿no? Y esperas familiaridad de ese medio, ¿no? Y que de alguna manera te proponga cosas que tú puedas digerir y entender fácilmente. Es la manera de verla también, es decir, tú vas al cine y todo está oscuro y solo tienes una pantalla ahí. Tú ves la tele en casa, un niño, un adulto, y hay 1000 estímulos, la luz está encendida y además hay muchísima programación, ¿no? Entonces, entiendo que el esfuerzo y la actitud con la que tú vas al cine es distinta a la que ves en la televisión. Y por eso hay que encontrar esos equilibrios sin negar la innovación, que al final da también muy buenos resultados. Pero entiendo que es intentar hacer esa mezcla difícil que al final, pues, de esa combinación. Un corto, claro, un corto ya es otra galaxia. Me encantan los cortos, me parecen unos laboratorios excelentes y me parece que las dosis de creatividad que puedes encontrar en un corto son fascinantes y no las encuentras en otro sitio. Pero claro, la actitud del público que va a ver un corto o un festival, o que va a un festival o que va a un pase de cortos, no tiene nada que ver con la misma persona, la actitud en su casa delante de la televisión será distinta, ¿no? Claro. Sobre todo ahora lo que está pasando es que la gente no ve tanto la tele y vayan por métodos más por internet y todo sí, eso. La tele... Sí, pero los niños aún la ven bastante, yo creo. O sea, los niños, sí, las horas de programación infantil quizás del público que más continúa siendo fiel y previsible en eso, ¿no? Claro, digamos que es más accesible, ¿no? Claro. La televisión, tanto como encenderla lo tienes. Claro. No hay más. Y eso, pues el corto, laboratorio fantástico. Creo que da muchas pistas de cómo se pueden hacer cosas, pero bueno, es a la hora de hacer cosas, pues combinar bien todos estos ingredientes, ¿no?
ha afectado, por una parte, la cuestión es que se generan y se producen menos cosas, porque es más difícil arrancar los proyectos y conseguir la financiación. Es más difícil porque los bancos en España no financian. O sea, un productor antes, con el compromiso firmado de TV3 de que iba a invertir una cantidad en una serie, ya era una garantía para el banco para avanzar ese dinero y empezar la producción. Ahora no lo es. Entonces, todo eso ralentiza. ¿Qué ha ocurrido? Que las productoras consolidadas han continuado con sus proyectos de una manera más lenta. Y así como antes quizá nos veíamos considerábamos y veíamos la posibilidad de participar en series algo más arriesgadas, ahora nosotros, la televisión tiene una actitud en eso más restrictiva, porque quiere asegurar en un momento de crisis hacer cosas donde su difusión comercial y sus ventas sean más seguras, ¿no? Pero también ha ocurrido que las productoras más pequeñas, que eran las que se presentaban en esos proyectos, ahora quizá no lo hacen, porque por la propia dinámica de la dificultad de financiación y de levantar cosas, no los están presentando tampoco. Uno, ver muchísima animación, muchísima. De todas las maneras que puedas, estar muy al tanto de las series que están funcionando, e intentar analizar y ver cuáles pueden ser los secretos de ese éxito, ¿no? Ya te digo, yo creo que al final las series exitosas son la combinación ingeniosa, inteligente de muchos factores, ¿no? Y esas fórmulas no las tiene nadie, ¿no? Y seguro que la innovación es importante porque, mira, no sé, ahora se me ocurre, ¿no? Hora de Aventura, por ejemplo, yo creo que es innovadora, rompe determinados esquemas, sobre todo en lo que hace quizá la transgresión a ese tono, ¿no? Lo es, y mira, ha funcionado, o sea, yo creo que es una serie que muchos programadores la debían desestimar, ¿no? Bueno, tiene ciertos riesgos. Claro, entonces, sí, es innovadora y los tiene, pero contrólalos, ¿no? Bueno, luego la vida también es como es, ¿no? Igual haces algo muy innovador, no sé cómo se generó Hora de Aventura, igual ellos hicieron una serie pensando, no nos la va a comprar nadie, ¿no? No lo sé. Y luego pues ha tenido el éxito que ha tenido, no sé. Pero bueno, en todo caso, ver mucha animación y ser muy cuidadoso con los guiones, con la calidad dramática, trabajarlos muchísimo. O sea, yo diría que es aún la gran asignatura pendiente en general en España, ¿no? Por mucho que se diga y se hable de la importancia del guión, luego no es verdad, no se le da. Se dice, pero no se cumple con eso. Yo diría que con otros matices, pero la industria americana, por ejemplo, lo cumple muchísimo más. Es muchísimo más consciente de la trascendencia de tener buenos guiones, y eso se traduce en todo, en que le da el espacio, le da el tiempo, le da las condiciones y le da el dinero para que eso sea así, ¿no? La tendencia en España continúa siendo racanear todo lo que se puede con el guión, y así no se va a ningún sitio, nunca jamás. O sea, buen guión, pues esos condicionantes, ¿no? Es una profesión, es un oficio. Quiero decir, construir buenas historias emocionantes, bien cuadradas, personajes bien definidos, biblias de hierro, quiero decir, muy sólidas, muy trabajadas. Para eso es darle el espacio, la importancia y el tiempo para poder hacer las cosas, que es algo que en guión nunca se da, ¿no? Y luego, lo que te decía al principio, si has visto muchísima cosa, si te trabajas eso, tendrás los elementos para lo que he empezado diciendo, coherencia. Si haces un largo,
las condiciones, que ahora no resumir cuesta, ¿no? Pero son totalmente distintas a las de una serie, a las de un corto. Antes he explicado la actitud del público, ¿no? Ya es totalmente distinta. Y tienes que contar con eso, ¿no? Pero además, compaginar todo eso, o sea, qué animación vas a escoger para el género que pretendes, más comedia, más drama. Mirar de compaginar en esos elementos, y eso se consigue pues con trabajo y viendo muchas cosas. Básicamente un estudio de mercado, como quien diría hoy por hoy, un estudio de mercado un poco así ahí al alza, pero... Bueno, sí, con más, claro. pero con más ingredientes, ¿no? Claro. Supongo, a veces los estudios de mercado obvian toda la parte más creativa y artística, Que en este ¿no? caso no es. En este caso yo creo que es la fundamental y la primera. Exacto.